El Hierro vuelve a ser protagonista de la ficción, en este caso en una novela. Muerte en el Meridiano, de Carlota Suárez, sitúa un crimen y su investigación alrededor de la isla y sus habitantes. Una fórmula que ya usó en su anterior novela, que transcurría en Agaete. Hoy charlamos con la autora sobre sus obras y el porqué de que una escritora asturiana termine situando sus obras en Canarias. Algo que, como veremos, ha ocurrido en muchas ocasiones a lo largo de la historia y sigue pasando a día de hoy. En los últimos años, varias producciones foráneas han elegido las islas para situar la acción de sus tramas. En esta serie española de éxito, por ejemplo, Una vida menos, en Canarias, los personajes principales desarrollan su labor investigadora en Tenerife. Ese rollito condescendiente de godo colonialista que lo puedes meter por donde te quepa. Esta otra película es alemana. En ella, los protagonistas pensaban ir a Gran Canaria, pero acaban en La Palma. Wir sind auf La Palma, nicht Las Palmas. En este nuevo escenario se suceden las peripecias de esta pareja entre los bellos paisajes de la isla. Y en literatura, además del título al que dedicamos el programa de hoy, hay más ejemplos, desde novelas de terror y misterio, como las del madrileño Miguel Aguerralde o el francés James Delham, hasta clásicos escritos por grandes del género como Agatha Christie o Julio Verne. Carlota Suárez, eres escritora, bienvenida a Canarias Escultura. Muchísimas gracias, Laura. Estoy encantada. Carlota, vamos a hablar hoy de tu última novela, Muerte en el Meridiano, una novela en la que nos invitas a jugar a un cluedo. Es una especie de homenaje a Agatha Christie, ¿no? Háblanos un poco de esto. Sí, pues bueno, en efecto, Muerte en el Meridiano es una invitación a jugar al cluedo. Y pretendo homenajear a Agatha Christie no por el hecho de que sea una escritora de culto casi, sino porque para mí Agatha Christie supuso algo muy especial, que es el pasar de ser la escritora, o sea, la lectora niña a una lectora adulta. Me pilló aquellos veranos eternos de nuestra infancia en los que yo leía a los Hollister y a los 5 y de repente hubo un verano en que ya me había terminado todos los libros y cogí lo primero que había por casa. Y en todas las casas, todas las familias tenían aquellas colecciones de Agatha Christie y de Simenón. Y bueno, 10 negritos fue el libro que llegó a mis manos. Y una vez que lo terminé, aparte de divertirme mucho, me sentí importante, porque de repente dejaba de leer libros que eran para niños y empecé a leer libros que eran para adultos, que yo había visto leer a mis padres. Así que consideré que tía Agatha se merecía un homenaje y aquí está Muerte en el Meridiano. El Cluedo es un juego de mesa en el que hay que resolver un asesinato cometido en una gran casa siguiendo las pistas que se van encontrando durante la partida. Está obviamente bastante inspirado en las novelas de Agatha Christie, porque como si de un juego se tratase, los misterios de Agatha Christie también tienen sus reglas. En primer lugar, hace falta mantener a todos los personajes en un espacio del que no puedan salir, lo que se conoce como el recurso literario de la habitación cerrada, ya sea en una mansión antigua, como en Y entonces quedó uno, o en un tren, como en Asesinato en el Orient Express, o un barco, como Muerte en el Nilo. Agatha Christie intentaba siempre buscar nuevas modalidades de habitación cerrada. No se puede decir lo mismo de algunos de sus sucesores. En la serie de películas Puñales por la espalda, tienen en su primera entrega una mansión y en su segunda una mansión, pero distinta a otra mansión. Al asesinado lo conocemos desde el principio y no nos cae muy bien, ni a nosotros ni a una larga serie de personajes que se relacionan con él y que tienen todos ellos al menos un motivo para querer matarlo. O sea, que aunque no sepamos quién es, el asesino está presente desde el principio. Las cartas están siempre sobre la mesa. Para resolver el crimen hace falta un investigador, a ser posible peculiar. Hércules Poirot o Miss Marple son los ejemplos más claros. Personas incómodas, molestas, curiosas e implacables, que interrogarán a todos los sospechosos hasta llegar a la conclusión final. Durante estos interrogatorios llegaremos a creer en algún momento que todos ellos son el asesino y en otro momento que ninguno de ellos lo es. La partida continúa y ahora somos nosotros los que queremos jugar a adivinar quién es el asesino, mientras que realmente es la autora la que juega con nosotros, llevando nuestra atención a donde quiere para que al final llegue la sorpresa. El crimen se resuelve, los investigadores se van, se recoge el tablero y quedamos a la espera de una nueva partida a este juego que, aunque las reglas no cambien, siempre resulta inmensamente divertido.
ese homenaje es más un recurso que estético tal vez, o un recurso literario, que realmente luego lo que tiene que ver con el contenido, porque Muerte en el Meridiano nos habla de muchas cosas más alejadas de una muerte o de que un asesinato que hay que resolver, ¿no? ¿De qué habla Muerte en el Meridiano? Bueno, pues sí, efectivamente, Muerte en el Meridiano tiene podemos decir que tiene dos partes. Está la parte de la habitación cerrada, que podría ser una estructura tipo Agatha Christie, que no pretendo para nada imitar a Agatha Christie porque nadie lo va a hacer mejor que ella, con lo cual, ¿para qué voy a imitar a otra persona? Aparte que soy muy poco de etiquetas. Y otra parte donde la narradora, que es además la protagonista de esta historia, nos muestra quién es, se desnuda. Está escrito en dos tiempos y en realidad Muerte en el Meridiano, lo que es la novela, indaga en muchas cuestiones que a mí me preocupan, como es la necesidad de pertenecer al grupo o pues la ficción, el hecho de mentir, de que te mientan. La mentira es, como en toda ficción, es muy importante, pero en Muerte en el Meridiano lo es más. Y luego, como en todas mis novelas, la palabra tiene una importancia capital, no solo como recurso para contar la historia, sino también como concepto. Y además el pasado está muy presente, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, en el presente, porque bueno, se desarrollan dos tiempos, uno que es la infancia y la juventud de la protagonista y narradora, y otro que es el momento presente, que es efectivamente ese homenaje que imita pues, a 10 negritos, a una habitación cerrada. En este sentido, La tumba del rey, tu anterior novela, también tiene esa característica de indagar en el pasado para explicar lo que ocurre, lo que acontece hoy, ¿no? en el momento actual de la novela. Esa sería un poco la semejanza, porque también hay muchas diferencias en la forma de escribir, en la estructura de las novelas, ¿no? Háblanos un poco de esa comparativa entre estas dos novelas. Sí, pues a mí, yo creo que es una constante en toda mi obra es esa, que el pasado siempre explica el presente, porque creo que realmente eso es la vida. Y somos lo que hemos leído, lo que hemos vivido, las personas a las que hemos conocido, y eso es esa parte de realidad, porque a mí me gusta mucho jugar con la ficción, pero esa parte de realidad que sí que quiero reflejar en mis libros. Y Muerte en el Meridiano son dos libros muy diferentes, Muerte en el Meridiano y La tumba del rey, pero a la vez muy semejantes. Creo que cualquier lector de Carlota Suárez encontraría a Carlota Suárez enseguida en Muerte en el Meridiano si no pudiese leer a la autora. Y como te digo, las dos constantes son esas, que el pasado siempre explica lo que ocurre en el presente y que la palabra, como concepto, además de como herramienta, está siempre presente en lo que escribo. Realmente la Carlota Suárez es Carlota Suárez, no es Agatha Christie. Higienista dental de profesión, autopublicó su primer libro de relatos, La vida es cuento, en 2014 bajo el seudónimo de Lucía Sugar. En 2016 apareció su segundo volumen, Tinta en las alas, y en 2017 su primera novela negra, Tinta, una muerte inexplicable. En el sótano de un hospital comarcal, un forense se encuentra ante el caso más extraño al que se ha enfrentado jamás. Es posible que lo que parecía una simple autopsia pueda poner punto final a su reputada carrera. Ambientada en su ciudad natal, Gijón, y con tintes autobiográficos, la obra tuvo buena acogida por parte de sus lectores, siendo una de las novelas más vendidas en Asturias durante un mes. Certidumbre, sorpresa y miedo ante la certeza de que nadie puede explicar lo inexplicable. En 2019 llega su segunda novela, La tumba del rey, ambientada en la isla de Gran Canaria. En Agaete, un grupo de arqueólogos comienza a excavar una necrópolis aborigen donde encontrarán el cadáver de una mujer desaparecida en los años 50. El caso se complica cuando la policía halla a unos metros de la tumba una fosa común con otros 11 cadáveres. Políticos, empresarios y altos cargos de la isla verán comprometidas sus carreras y también su integridad. Con Muerte en el Meridiano, publicada a comienzos de este año, Carlota Suárez completa de momento su trayectoria literaria. Hablas de una forma de escribir en la que es importante todo lo que hemos leído, todo lo que somos. Está escrito en primera persona con un personaje del que hablaremos ahora, Andrea Sabugo. ¿Suele pasar, en tu caso, es así o no? ¿Tiene algo que ver Carlota Suárez con Andrea Sabugo? Carlota Suárez tiene muchas opiniones que coinciden con las de Andrea Sabugo.
no de forma tan radical por lo general, pero también otras que no. A ver, es muy arriesgado siempre para una escritora escribir en primera persona, porque los lectores en ocasiones tienden a confundir a la narradora con la autora. En este caso, para nada. Pero sí que es verdad que de vez en cuando me llevo algún zasca, porque siempre hay quien confunde a Andrea Sabugo con Carlota Suárez. De todas formas, son zascas que acepto con gusto y hasta con un poco de chispa y de ironía, porque contaba con ello y creo que incluso lo estoy buscando. Es que estamos hablando de un personaje controvertido, podemos decir, o sea, Sí. una persona arisca, antisocial, muy ácida. Descríbenos un poco, Andrea Sabugo, y por qué elegiste esa personalidad. Bien, pues Andrea Sabugo es un arma, es un refugio. Creo que a cualquiera nos encantaría poder meternos en la piel de Andrea Sabugo, al menos durante un ratito, porque ella es una escritora que no tiene pelos en la lengua, que es capaz de hablar sin miedo a herir, sin miedo a las consecuencias, y quien no quisiera en algún momento tener esa capacidad, ¿no? Andrea Sabugo es una escritora que critica el mundo literario del que ella se beneficia, claramente. Una cosa que la describe muy bien, por ejemplo, es que ella dice, ella es muy egocéntrica, es escritora, entonces es muy egocéntrica, y describe a los escritores, desprecia a sus compañeros, y algo que la describe muy bien es que ella dice, yo nunca leo a escritores vivos y en castellano, en su lengua, en español, porque en el mejor de los casos van a escribir mejor que yo, y en el peor van a escribir peor y vender más, con lo cual yo no los leo. Eso la describe muy bien a ella. Critica los concursos cuando ella llegó a ser quien es, porque es una de las pocas escritoras que puede vivir de su trabajo, simplemente de los derechos de autor, de los libros que vende, y critica los concursos literarios cuando ella está en el momento que está y en el estado que está, es decir, viviendo de ello gracias a un concurso literario. Critica a los editores, a sus compañeros escritores, a todo el mundo. Pero también es verdad que tiene un fondo importante, profundo y muy lógico. Es una tía muy lógica que sufre a su manera y que no conoce, sobre todo no conoce la culpa, para nada. Y está obsesionada con la mentira. Para ella, la mentira no es la ficción, es una mentira bien contada. Entonces deja de ser una mentira. Ella no se considera una mentirosa cuando acerca la mentira al lector y considera que una mentira bien contada es una mentira inventada, acaba siendo una verdad, inventada, pero verdad al fin y al cabo. Y eso es algo que define muy bien también a Andrea Sabugo. Pero bueno, tenéis que conocerla porque creo que a mí, que me gusta mucho arrancar etiquetas, en cualquier taller literario te van a decir siempre, tú crea un personaje, sobre todo cuando es un protagonista o un personaje principal, que empatice con el lector. Andrea Sabugo para nada busca empatizar con el lector. Aunque Laura y yo estamos un poco preocupadas porque quizás tengamos que ir a terapia. Y bueno, esa es Andrea Sabugo. Andrea y el resto de los personajes, todo transcurre en una isla que se llama Isla de Santa Lucía, que es como una pequeñita isla muy cercana y dependiente de la Isla del Hierro, de Muerte en el Meridiano, ¿no? Pues ese meridiano que es el Hierro. Sí. Esa islita imaginaria tiene mucho que ver con los habitantes del Hierro, con nuestras costumbres. Está muy ambientado en Canarias. La anterior novela transcurría en Agaete. ¿Qué te une a Canarias? Pues mi pareja estuvo viviendo aquí en Gran Canaria, estuvo aquí trabajando y yo venía a verle muy a menudo. La gente del norte solemos conocer los sitios a base de zapatilla. Nos ponemos las botas de monte, como decimos nosotros, y recorremos los lugares, ¿no? Entonces yo llegué a Agaete, hablé pues con maestros jubilados, me encantaba ese ambiente, ¿no? de las plazas jugando al dominó, los canarismos. Llegué a casa saludando a la gente como familia, se me escapan muchísimas palabras y me siento muy a gusto. Venimos siempre que podemos. Nos escapamos. Yo aquí me encuentro, o sea, el salir por la mañana y correr hasta el Confital o hacer una sesión de yoga
en estas plataformas maravillosas que os han puesto ahora, que está estupendo, pasear por las canteras, es que me bajan las pulsaciones totalmente, me siento en casa realmente. Y luego Gran Canaria es una isla que me da mucha pena que reciba tantísimos turistas todos los días y haya tantas zonas desconocidas, o que la isla se asocie a Maspalomas, a Playa del Inglés, a los 4 sitios típicos, ¿no? Ahora ya hay más turismo aquí en la capital, en Las Palmas, y se conoce más, pero por ejemplo la Vegueta es una maravilla y creo que es una isla muy, muy rica, no es por haceros la pelota, pero realmente yo me encuentro muy a gusto aquí. Y sitúo, la verdad es que fue casual. Mi primera novela, por ejemplo, está situada en Gijón. La anterior está situada en Agaete porque se daban unas circunstancias geográficas que yo necesitaba y unos recursos arqueológicos que en Agaete, e históricos también, que en Agaete se me habían puesto como en bandeja. Y Muerte en el Meridiano podría ocurrir realmente en cualquier otra isla, pero me pareció que si algo tan mágico, algo importante, algo muy fuerte ocurría, tenía que ser en una línea en el meridiano. Es decir, el hecho de que por Cabo Orchilla haya pasado en su día el meridiano 0 me parece mágico, ¿no? El que haya sido el Finisterre canario, el final del antiguo mundo, pues me parecía algo mágico y me apetecía eso, situar la historia en esa zona geográfica, o sea, en esa altitud, que no latitud. Y por otro lado, el que se fije un poquito en la isla, es una isla ficticia, una pedanía que yo sitúo efectivamente en la isla del Hierro, pero tiene su secreto, porque si tú te metes en la historia te das cuenta de que yo necesitaba una isla que se pudiera aislar fácilmente, valga la redundancia, de la isla principal, en este caso el Hierro. La isla de Santa Lucía está unida solo por una línea de ferry. Si os dais cuenta, es muy parecido a cómo está Lanzarote unido a La Graciosa. Efectivamente, es que de hecho te iba a preguntar, porque me pareció curioso que inventaras ese sistema de islita unida por ferry con isla principal cuando el Lanzarote ya existe, ¿no? Con La Graciosa. Claro. Y podrías decirme, Carlota, ¿para qué te complicas y por qué no claro. lo sitúas en La Graciosa? Que tiene las mismas características porque es una isla que puedes recorrer a pie o en bici, que no hay vehículos a motor, las carreteras son vehículos de arena, tal claro, cual, sí. Podría ser perfectamente La Graciosa. Pero me apetecía darle ese toque y esa vuelta de tuerca de situarla en el meridiano. Aparte que me parece muy Agatha Christie, entonces pues me apetecía eso. Y luego pues las características de la isla son ideales para el contexto que yo quiero. Mucho se ha hablado hoy de Agatha Christie, pero aún habrá que detenerse a hablar un poco más de ella, porque la británica aprovechó su estancia en Canarias para ambientar su relato La señorita de compañía, protagonizada por Miss Marple en Canarias, concretamente en Gran Canaria, en el puerto de Agaete. Otro autor de talla mundial, Julio Verne, menciona sin gran detalle nuestro archipiélago en la novela de 1907, Agencia Thompson y compañía. En el cómic, Tintín pasó por Tenerife en la primera versión que Hergé dibujó de Tintín en el Congo, una referencia que hoy es difícil de encontrar porque el autor belga rehizo esta obra y, entre otras muchas cosas, eliminó esa viñeta. Pero no hace falta viajar tan atrás en el tiempo. El holandés Heinz Delham sitúa su novela de terror y aventuras La cima del diablo en Gran Canaria. La alemana Inger Maria Marke escribió en 2018 Archipiélago, situada en Tenerife, y este mismo año el vasco Jon Arretxe ha publicado Mañas de lagarto, en la que lleva a su papelón detective Touré al barrio gran canario de la isleta. Esta novela es muy canaria, desde luego. El tema de la lucha canaria era muy goloso para mí, porque mi personaje Touré es un grandullón de unos 90 y tantos, de 100 y pico kilos, y era una tentación, ¿no? Touré se encuentra aquí robando tomates en un huerto con un antiguo campeón de lucha canaria que también está muerto de hambre y también está robando vainas judías. Se hacen medio colegas, este hombre está viviendo en un búnker ocupado, la gente de la isleta es muy de la isleta, ya me dijeron además que les gusta cuando van a vender una casa que el que la compre sea del barrio de la isleta. El tema de los apartamentos turísticos, está metiendo también aquí una cuña que yo creo que no le hace demasiada gracia a la gente de aquí. Esta novela aporta además la coartada perfecta para recordar a Alexis Ravelo. Alexis es el motor del libro, es un homenaje a Alexis. El personaje del lagarto de Escaleritas, pues no es casualmente ese nombre, ¿eh? Alexis era de Escaleritas, la descripción física es prácticamente él, y Alexis se merecía este homenaje y mucho más.
Otra muestra de la capacidad de inspiración que tiene nuestro paisaje y nuestro paisanaje. Porque la isla es esa habitación cerrada de la que hablábamos antes, ¿no? Efectivamente. Y ahí dentro sitúas a editores, escritores, blogueros, influencers, todo lo que rodea al libro, ¿no? Al mundo editorial, más allá de lo que es la lectura y la escritura, porque eres muy crítica con todo ese mundo, o nos enseñas los entresijos y cómo funciona todo ese mundo. Hay una pregunta que se hace todo el tiempo y que intentas responder, o Andrea Sabugo nos va respondiendo. ¿Se puede vivir de la literatura? Claro, a ver, de la literatura es muy difícil vivir. Se puede vivir de la literatura, pero es distinto vivir de la literatura y vivir de los libros que vendes. Hoy en día cuesta mucho trabajo vender libros. Vivir de la literatura incluye pues, las conferencias, los talleres literarios y un montón de las ferias literarias, las ferias del libro, un montón de cosas que hay alrededor. Y los festivales. Este meter al lector entre bambalinas del mundo literario es también para explicar todo eso, para despelotar un poco y desmitificar un poco el mundo del libro, ¿no? Es muy diferente, como digo, hay muy pocos escritores en España a día de hoy que vivan de los libros que venden, de los derechos de autor. Pues casi todos están invitados y cobran por ir a dar conferencias, por dar talleres de literatura, etcétera, etcétera. Vivir de la literatura y publicar varios bestsellers desde la isla de Gran Canaria fue lo que logró el escritor holandés Paul Gauguin, quien vendió una escuela de buceo en su país para residir en Maspalomas. Su primer libro fue Hammerhead, publicado en Holanda en 2002. Más tarde llegarían otras obras como La Travesía, que trata del fenómeno migratorio desde el punto de vista de los inmigrantes que llegan a las islas. Un fenómeno que también llamó la atención del escritor francés Pascal Bouinet cuando se instaló en Canarias. Aquí hay de todo. Alguien que quiera hacer una novela tipo policíaca, aquí se puede esconder el que quiere y pasar, ¿no? Además, aquí hay unos paisajes que para describir, para meter su relato, hay de todo por donde tirar. Hay una historia de la isla, hay paisaje, hay personajes, hay todo, yo creo que hay todo. A veces la gente me pregunta por qué escribo en español y no en francés, ¿no? Y la verdad que cuando yo empecé a escribir no me planteé si escribía en francés o en español. Empecé en español porque era el idioma que yo usaba cada día. Y después, mucho más tarde, he traducido algunas de mis novelas al francés, ¿no? Hay una cosa que yo aprendí español aquí, ¿no? Entonces, hay algunas palabras, por ejemplo, las cholas. Yo no sabía que cholas era de aquí, porque siempre había usado la palabra cholas, y cuando a veces cosas que he escrito el editor allá en Madrid a lo mejor me dice, pero ¿eso qué es? Me sorprende que haga la pregunta, porque para mí, yo aprendí aquí ya con el lenguaje, con amigos canarios, entonces, muchacha, ¿cómo es? Todo eso lo he adquirido. Un entorno que propicia cualquier trama y que desde el siglo XIX atrapa a los foráneos. También lo hizo con Sabino Berthelot en Tenerife, una estela que continúa investigando la francesa Nathalie Lebrun. En su etapa parisina redactó en compañía de Philippe Barker-Webb la historia natural de las Islas Canarias, o sea que en total nos damos cuenta de que Canarias formó parte de su vida durante unos 60 años. Así, desde la ficción hasta la divulgación, el archipiélago ha permanecido presente, siendo también protagonista en la historia de la literatura. ¿Qué etiquetas quieres arrancar con esta novela? Pues un montón. La primera etiqueta es la del género. Esto no puede ser una novela negra, es decir, se vende como una novela negra, como un cozy crime, porque ahora dentro de las novelas negras encima que si cozy crime, que si encima todo en inglés, que si estas de road movie me vuelven loca, no me gusta nada. Entonces yo siempre, de hecho en la sección semanal de radio que tengo en Asturias, hablo de eso todo el rato, de intentar desetiquetar los libros. Comprendo
que los libreros y los editores tienen que vender libros, con lo cual para orientar al lector necesitan una etiqueta, pero caray, es que a mí me encantaría que fuese todo teatro, poesía o narrativa. Ese cajón desastre que es la narrativa es una maravilla, porque además te permite jugar. Yo sé que Muerte en el Meridiano gustaría a muchos lectores que no son lectores habituales de novela negra. Claro. Porque tiene mucha introspección, es muy narrativa, indaga mucho en la psicología de los personajes, pero quizás no llega a esos lectores por la etiqueta de novela negra. Y ocurriría lo contrario si fuese de narrativa y por ejemplo, no estaría en festivales literarios de novela negra si no estuviese catalogada como novela negra, siendo la misma novela. Sí, al final es una limitación también, las etiquetas para quien escribe y para quien lee. Sí, pero también es verdad que nos ponemos limitaciones como lectores muchas veces. Si yo solo leo esto, a mí me gusta esto, esto no me gusta, sí, y nos perdemos cosas, ¿no? Muchas cosas. Yo, de hecho, en la feria la última vez que estuve firmando en la Feria del Libro de Madrid, escuché mucho eso de yo no leo novela negra. Es como de segunda. Que digo, ¿volvemos a eso? ¿Cómo puede ser? Es que diría nuestro amigo Alexis y paisano vuestro. Pues no, o sea, es que tendríamos que abrir un poco más, tener un poco más de expectativa, abrir la mente, porque además yo creo que el género cada vez existe menos. Sí que los hay muy puristas, la novela negra clásica, pero casi todo tiene un poco es narrativa, ¿no? Carlota, estamos hablando de novelas negras o de tus dos últimas novelas que podrían encasillarse ahí. ¿Estás con algo nuevo? ¿Te sales un poco de esa línea? ¿Con qué estás? Pues mira, antes de publicar Muerte en el Meridiano, yo estaba escribiendo un libro, estaba escribiendo una novela que se desarrolla en el norte y era un poco, la estructura era muy parecida a La tumba del rey y necesitaba mucha documentación. Me pilló no en plena pandemia, sino un poquito después, cuando aquellos cierres perimetrales. Entonces yo tenía varias entrevistas pactadas con el deán de la Catedral de Oviedo, por ejemplo, y con la Policía Nacional. Yo vivo en Gijón. Bueno, pues cuando no estaba cerrado perimetralmente Gijón, estaba cerrado Oviedo. Entonces ahí se me cortó un poco el tema de documentarme y me vi bloqueada. En pleno proceso creativo, un escritor lo puede entender, es horrible que de repente te bloqueen la documentación, porque ahí estás perdido y pierdes mucho el ritmo. En ese tiempo presenté un libro de Esther García Llobet, Gordo de Feria, que Esther es muy loca escribiendo y es un poco Andrea Sabugo. De hecho, las Converse de Andrea son un homenaje a las Converse de Esther, que tiene mucho que ver con Muerte en el Meridiano. Y me propuso no un juego o un reto, sino, sí, me retó un poco quizás, porque me decía que por qué necesitaba documentarme tanto, que había llevado mucho trabajo la documentación de La tumba del rey, porque yo le comentaba, ¿no?, el problema que me estaba planteando el documentarme para la siguiente novela. Y ella me decía, pues a lo loco, pues venga, ponte a escribir y a lo loco. Y una vez que llegué a casa, después de haberla presentado a ella, dije yo, jolín, voy a marcarme un García Llobet, a ver si puedo. Claro, yo soy muy cuadriculada, te lo comentaba antes, soy de las de tener que tenerlo todo pensado y no pude marcarme un Esther García Llobet así tal cual, ¿no?, de ponerme a escribir a lo loco. Necesito una columna vertebral y un guión. Pero sí que Muerte en el Meridiano no necesité documentarme para esta novela lo mismo que para la que estaba escribiendo. Con lo cual, por eso me tiré por ella. Y luego ya Andrea Sabugo me llevó, a trompicones y fue imposible dejarla. Entonces, bueno, como te digo, este proyecto está en el cajón en el que yo estaba trabajando y probablemente lo retome. Lo que pasa es que ahora, en plena promoción de la novela, de Muerte en el Meridiano, tú sabes que es complicado el ponerte a escribir algo largo. Y sí que escribir es un oficio, procuro hacerlo a diario, pero no me embarco en un proyecto que me requiera estar completamente centrada en ello, porque para eso necesito tener mucho tiempo por delante y ponerme a escribir sabiendo que no sé cuándo voy a terminar, o sea que tengo todo el tiempo por delante y ahora no es el momento. Pues Carlota, muchas gracias por atendernos hoy, por hablarnos de Muerte en el Meridiano y esperaremos ese próximo libro. Muchísimas gracias a vosotros. Serruchar, murmurar, criticar.
La protagonista Andrea Sabugo siempre está serruchando del mundo editorial.